Bienvenidos a un profundo estudio sobre la erección y consagración de la morada, un pilar fundamental en la historia del pueblo de Israel. Nos sumergiremos en los textos sagrados de Éxodo para comprender la magnitud de este evento divino. Este relato no es solo historia, es una revelación de la íntima relación entre Dios y su pueblo. Exploraremos cómo cada detalle, cada instrucción y cada acto de obediencia tejieron el tapiz de la presencia divina en medio de la humanidad. Es una narrativa que sigue resonando con significado para creyentes, estudiosos e historiadores por igual. Nos invita a reflexionar sobre la santidad, la obediencia y la manifestación de lo sagrado. El relato comienza con un momento crucial de la historia hebrea, cuando el Señor Dios mismo dictó sus designios a Moisés. Estas no eran meras sugerencias, sino directrices divinas para el establecimiento de su presencia. Cada instrucción llevaba consigo el peso de la eternidad y la promesa de una comunión más profunda. El mandato inicial se presentó con una fecha precisa y significativa para su cumplimiento. El Señor instruyó a Moisés para que erigiera la morada, también conocida como la carpa del encuentro. Este solemne acto debía tener lugar el primer día del primer mes, marcando un nuevo comienzo. Este día particular subrayaba la importancia de la obra, vinculándola al inicio de un ciclo, un tiempo de renovación y de dedicación. La elección de la fecha enfatizaba la santidad y la relevancia de este monumento a la presencia divina. Era el amanecer de una nueva era de adoración y relación. Las directrices detallaron la disposición de los objetos sagrados dentro de la recién levantada morada. Cada elemento tenía su lugar y su propósito específicos, contribuyendo a la santidad del espacio. Esta organización meticulosa reflejaba el orden divino y la reverencia requerida en su presencia. Se ordenó colocar el arca del testimonio, el objeto más sagrado, en el corazón del santuario. Este recipiente contenía las tablas de la ley, símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo. Proteger el arca con un velo no solo era una medida física, sino también un signo de la santidad inescrutable de Dios. A continuación, se instruyó llevar la mesa de la presencia y disponer sus elementos con sumo cuidado. Sobre ella, los panes de la proposición debían estar siempre frescos, un recordatorio constante de la provisión divina. Colocar el candelabro con sus lámparas era esencial para iluminar el lugar santo, simbolizando la luz de Dios. Delante del arca, en el lugar santo, debía situarse el altar de oro para el incienso. Las ofrendas aromáticas que de allí se elevaban representaban las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. Este altar marcaba un punto de intercesión y adoración continua ante la presencia divina. Finalmente, se indicó colgar la cortina a la entrada de la morada, delimitando el espacio sagrado. Esta cortina servía como una barrera visual y simbólica. Separaba lo santo de lo profano, marcando el umbral hacia la comunión con el Altísimo. No solo el interior, sino también el exterior de la morada requería una disposición específica de objetos sagrados. Estos elementos preparaban el camino para el acceso y la adoración del pueblo. Su ordenamiento enfatizaba la purificación y el sacrificio necesarios para acercarse a Dios. Se debía poner el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada. En este altar se ofrecían los sacrificios de animales, un acto central de expiación y reconciliación. Su posición prominente subrayaba la importancia del derramamiento de sangre para la purificación del pecado.
Entre la carpa del encuentro y el altar de los holocaustos se ordenó colocar la fuente con agua. Esta fuente era esencial para las abluciones rituales de los sacerdotes antes de su servicio. Simbolizaba la necesidad de pureza y santidad para aquellos que ministraban ante Dios. Para completar el conjunto, se mandó levantar el atrio alrededor de toda la morada. Luego, se debía colgar su cortinado, creando un espacio cerrado y santificado. Esta cerca exterior definía los límites del complejo del tabernáculo, un lugar apartado para la adoración. Las instrucciones divinas no solo abarcaban la construcción, sino también la sagrada consagración de la morada y sus utensilios. El rito de la unción era fundamental. Mediante este acto, los objetos se apartaban para el servicio de Dios, imbuidos de una santidad especial. Se ordenó ungir la morada y todo su contenido con el óleo sagrado, un símbolo de la santificación divina. Esta unción la dedicaba exclusivamente al propósito de Dios, infundiéndole un carácter sagrado. Cada pieza, desde el mobiliario hasta la estructura, era separada para el servicio divino. El altar de los holocaustos y sus utensilios también debían ser ungidos para santificarlos. Esta acción garantizaba que cada sacrificio ofrecido allí fuera aceptable. El altar se convertía en un lugar de encuentro puro y santo entre Dios y su pueblo. De manera similar, la fuente y su base serían ungidas para consagrarlas. Este ritual aseguraba que el agua utilizada para la purificación sacerdotal fuera santificada. Todo lo que tocara a los sacerdotes en su servicio debía ser apartado para Dios. La consagración de los sacerdotes fue un paso final e indispensable en este proceso divino. Sin sacerdotes consagrados, la morada no podría funcionar como el centro de adoración y mediación. Ellos serían los siervos elegidos para facilitar la comunión entre Dios y el hombre. Se instruyó acercar a Aarón y sus hijos a la entrada de la morada y lavarlos con agua. Este rito de purificación inicial los preparaba para su sagrado ministerio. El agua simbolizaba la limpieza de toda impureza antes de entrar en la presencia de Dios. A Aarón, el sumo sacerdote, se le ordenó revestir con vestiduras sagradas, un acto lleno de simbolismo. Luego debía ser ungido y consagrado, apartándolo para su oficio sacerdotal. Su unción lo distinguía como mediador principal entre el pueblo y Dios. Finalmente, sus hijos debían ser acercados, vestidos con túnicas y ungidos para el sacerdocio. Esta unción los establecía en un sacerdocio perpetuo, una línea de servicio continuo a Dios. Así, la descendencia de Aarón quedaba investida con la autoridad para ministrar en el santuario. Con las instrucciones divinas claramente articuladas, la atención se centra en la obediencia de Moisés. Su fidelidad a cada detalle del mandato del Señor marcó el inicio de una nueva era. La ejecución de la obra reflejó la seriedad y la santidad del encargo. Moisés, con profunda reverencia y exactitud, realizó todo lo ordenado por el Señor. Su obediencia no fue parcial ni selectiva, sino completa y sin reservas. Este acto de sumisión demostró su fe inquebrantable en la palabra divina. La morada fue erigida con precisión el primer día del primer mes del segundo año, tal como se había ordenado. La puntualidad en el cumplimiento de la fecha subrayó la importancia de la observancia de los mandatos divinos. Este evento se convirtió en un hito en la peregrinación de Israel. La construcción de la estructura de la morada se llevó a cabo meticulosamente, siguiendo cada plano divino. Moisés personalmente
supervisó el asentamiento de las bases, asegurando la firmeza del santuario. Luego, se procedió a colocar los bastidores y disponer los travesaños que darían forma a la estructura. El siguiente paso fue levantar las columnas, que sostenían el techo y los cortinados del tabernáculo. Cada columna fue instalada con precisión, contribuyendo a la estabilidad del edificio sagrado. La estructura tomaba forma, reflejando la magnificencia del diseño celestial. Una vez erigida la estructura principal, Moisés extendió la carpa que cubría el santuario interior. Luego, la cubrió con las capas adicionales, tal como había sido ordenado por Dios. Cada cubierta servía para proteger el lugar santo y embellecer su exterior. La colocación de los objetos sagrados dentro de la morada fue un proceso reverente y sistemático. Cada artículo fue ubicado con cuidado en su lugar designado. Este ordenado arreglo aseguró la funcionalidad y el simbolismo de cada elemento en el culto. Moisés puso las tablas del testimonio en el arca, el corazón mismo del pacto. Después, sujetó las andas al arca para su transporte. Finalmente, colocó la tapa del propiciatorio sobre ella, sellando la santa presencia de Dios. Con el arca completa, la condujo al interior de la morada, al lugar santísimo. Allí, colgó el velo protector que separaba este lugar sagrado del lugar santo. Este velo, ricamente bordado, cubría el arca del testimonio, velando la gloria de Dios. En el lado norte de la carpa del encuentro, Moisés puso la mesa de la presencia. Esta mesa sostenía los panes de la proposición, un recordatorio constante de la comunión con Dios. Su ubicación fue precisa, conforme a las instrucciones recibidas. Sobre la mesa, dispuso los panes de la ofrenda, que estaban siempre delante del Señor. Estos panes, renovados semanalmente, simbolizaban la presencia continua y la provisión de Dios para su pueblo. Su cuidadosa colocación era un acto de adoración. En el lado sur de la morada, enfrente de la mesa, Moisés colocó el candelabro de oro puro. Este candelabro, con sus 7 lámparas, iluminaba el lugar santo. Su resplandor representaba la luz de la verdad divina y la guía de Dios. Con esmero, puso las lámparas en el candelabro, asegurándose de que estuvieran listas para arder. Estas lámparas debían brillar continuamente delante del Señor. Su luz constante simbolizaba la eterna presencia de Dios en medio de su pueblo. Moisés puso el altar de oro para el incienso delante del cortinado que separaba el lugar santísimo. Este altar, cubierto de oro, era el lugar donde se elevaban las oraciones. Su posición estratégica enfatizaba su papel como puente entre el pueblo y la presencia divina. Sobre el altar de oro quemó incienso aromático, tal como se había mandado. El humo fragante que se elevaba representaba las oraciones y la adoración del pueblo a Dios. Este acto llenó el lugar santo con una atmósfera de santidad y reverencia. A continuación, Moisés colgó la cortina a la entrada de la morada, que daba acceso al lugar santo. Esta cortina marcaba el umbral hacia el espacio de adoración. Su presencia recordaba a los israelitas la solemnidad de acercarse a Dios. Luego, puso el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada. En este altar de bronce, que simbolizaba la expiación, se ofrecían los sacrificios. Sobre él, Moisés ofreció los sacrificios quemados, cumpliendo con los ritos de purificación y reconciliación. Finalmente, ubicó la fuente de bronce entre la carpa del encuentro y el altar de los holocaustos. La llenó de agua, preparándola para las abluciones rituales de los sacerdotes. Esta fuente
era esencial para la limpieza antes de cualquier servicio en el tabernáculo. La morada estaba en pie, sus objetos sagrados en su lugar, pero la adoración requería ministros puros. La consagración sacerdotal era el siguiente paso vital. Los rituales de purificación aseguraron que Aarón y sus hijos estuvieran aptos para servir. Moisés, junto con Aarón y sus hijos, se lavaron las manos y los pies en la fuente de bronce. Este rito simbolizaba la purificación de todo el cuerpo para el servicio divino. La limpieza era indispensable antes de acercarse al Señor. Era una práctica constante que se lavaban siempre al entrar en la carpa del encuentro o al acercarse al altar. Esta obediencia a la ley de la pureza subrayaba la santidad de Dios. La repetición del rito recordaba la necesidad continua de estar limpio ante Él. Con los sacerdotes purificados y la morada equipada, la construcción llegaba a su fin. Moisés levantó el atrio alrededor de toda la morada y del altar de los holocaustos. Este espacio exterior definía el límite del complejo sagrado, un lugar apartado. Finalmente, colgó el cortinado de la entrada del atrio, completando así toda la estructura. Con cada pieza en su lugar y cada ritual cumplido, la morada estaba lista. Se había obedecido cada instrucción divina, preparando el escenario para la manifestación de la gloria de Dios. Una vez que cada detalle fue meticulosamente ejecutado según el mandato divino, la morada se convirtió en el hogar de la presencia de Dios. El momento culminante fue la manifestación de su gloria, una señal inconfundible de su aceptación y aprobación. Esta presencia era tanto inspiradora como sobrecogedora. La nube de la gloria del Señor cubrió la carpa del encuentro, llenando todo el santuario. Esta nube era la manifestación visible de la presencia divina entre su pueblo. Su brillo y majestad eran una confirmación tangible de que Dios habitaba allí. La gloria del Señor llenó de tal manera la morada que Moisés no podía entrar en ella. La santidad y el poder de Dios eran tan abrumadores que incluso su siervo más cercano no podía pasar el umbral. Este evento demostró la inmensidad y la inefabilidad de la presencia divina. Esta presencia no era estática. Era una guía dinámica y constante para el pueblo de Israel en su travesía. La nube de la gloria servía como su brújula divina. Su movimiento indicaba la voluntad de Dios para su pueblo, marcando el ritmo de su peregrinación. Cuando la nube se alzaba de la morada, era la señal inequívoca para los israelitas de que debían levantar el campamento. Este movimiento divino guiaba cada paso de su viaje a través del desierto. La obediencia a la nube era la clave de su avance y protección. De manera inversa, si la nube no se alzaba de la morada, ellos no se movían de su lugar. La inmovilidad de la nube era una orden de Dios para permanecer quietos. Esta dependencia total de la señal divina les enseñaba paciencia y confianza. La nube del Señor estaba sobre la morada de día, una presencia visible para todos los israelitas. De noche, un fuego brillaba en ella, transformando la nube en una columna luminosa. Esta manifestación nocturna ofrecía calor y luz, un consuelo en la oscuridad del desierto. Esta poderosa señal era visible para todo el pueblo, en todas las etapas de su camino por el desierto. La presencia constante de la nube y el fuego era un recordatorio perpetuo del compromiso de Dios con su pueblo. Era su guía, su protección y su esperanza. La erección y consagración de la morada fue un evento trascendental.
no solo proveyó un lugar para el culto, sino que también estableció un modelo de relación entre Dios y la humanidad. Este relato nos inspira a buscar la presencia divina y a vivir en obediencia a sus mandatos. Que la sabiduría de esta historia guíe nuestros propios caminos de fe y devoción.